Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán, el experto en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Saidán, bienvenido. Quisiéramos conocer sus puntos de vista y también ciertas aclaraciones a lo propuesto por el presidente de la República para entenderlo mejor. Quizá deberíamos proponerle a usted que nos aclare, que comparta con nuestros oyentes ciertos conceptos básicos justamente que nos ayudarán a entender mejor la propuesta. Le propondría básicamente definir qué es una enmienda, qué es una reforma, qué es una consulta popular y qué es un referéndum. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana, un gusto para mí dialogar con ustedes. Bueno, lo primero es explicar cuáles son los dos mecanismos de reforma constitucional. Los dos mecanismos de reforma constitucional son la enmienda, regulada en el artículo 441 de la Constitución, y la reforma parcial, regulada en el artículo 442, ¿sí? En estos dos artículos se establecen cuáles son las restricciones aplicables para cada uno de los procedimientos de reforma de la Constitución, ¿sí? Se dice que la enmienda representa un cambio menor, porque tiene más restricciones, mientras que la reforma, al tener menos restricciones, representa un cambio que puede tener mayor alcance. En este caso, el presidente de la República ha optado por la enmienda. ¿Por qué razón? Porque la enmienda le permite al presidente realizar la consulta directamente al pueblo, a través de un referéndum directo. ¿Cuál era el problema de la reforma parcial? La reforma parcial tenía que pasar por la Asamblea, tenía que presentarse en la Asamblea, discutirse en la Asamblea, aprobarse de manera preliminar en la Asamblea, y luego ratificarse en un referéndum por parte del pueblo ecuatoriano. Entonces, hizo bien el presidente en canalizarlos a través de la enmienda. Ahora, ahí viene la gran pregunta. El presidente puede plantear estas propuestas a través del mecanismo de enmienda. Yo creo que no todas. Hay algunas propuestas que deberían canalizarse por la reforma parcial y seguramente no van a pasar el filtro de la Corte Constitucional, que es la que tiene que establecer cuál es la vía correcta para consultar al pueblo sobre determinados asuntos. Entonces yo creo que va a enfrentar un inconveniente, un tropiezo en la Corte Constitucional, porque yo creo que en el dictamen de vía de procedimiento la Corte Constitucional le va a decir: no todo lo que usted me propone puede canalizarse a través de la enmienda. Hay algunos temas que deberían canalizarse a través de la reforma parcial. Entonces, puede ser que quede reducido el cuestionario de preguntas del presidente de la República a, qué sé yo, 5, 6 preguntas, porque posiblemente 1, 2, 3 no pasen el filtro de la Corte Constitucional. Doctor Saidán, muy buenos días. Efectivamente, algunos expertos han dado cuenta ya de que algunas de estas preguntas que están incluidas en esta consulta ya han tenido una respuesta por parte de la Corte Constitucional y que ahora lo que estaría haciendo el presidente es insistir. Uno de sus casos sería lo relacionado al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, estimada Rosana, respecto al Consejo de Participación Ciudadana, ya la Corte Constitucional se pronunció. Usted recordará que en el dictamen número 3 del 2019, en el dictamen número 4 de 2019, la Corte Constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la propuesta de supresión del Consejo y el traslado de la competencia nominadora de designar autoridades del Consejo a la Asamblea. En esa ocasión, la Corte Constitucional no dio paso porque se trataba de supresión y traslado, pero aclaró que sobre el solo traslado no se va a pronunciar. Es decir, yo creo que queda abierta la posibilidad de que la Corte Constitucional dé el visto bueno a esa pregunta, porque no implica la supresión del órgano, sino solamente el traslado de la competencia. Claro que con el traslado de la competencia se debilita totalmente el Consejo de Participación, ¿no? Queda convertido o reducido a lo que era la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Ustedes recordarán que la Comisión de Control Cívico de la Corrupción receptaba denuncias por corrupción, la remitía a la Contraloría, la remitía a la Fiscalía. Yo creo que en eso puede terminar el Consejo si es que la ciudadanía se pronuncia mayoritariamente a favor del sí en esta pregunta. Creo que no va a tener inconveniente en pasar ese filtro de la Corte
esa pregunta. El problema que yo veo es en otras, ¿no? En otras preguntas que tienen que ver con la extradición. El problema también veo que puede darse con la pregunta relacionada con la fiscalía, que son preguntas importantes, que sin duda tienen que ver con los derechos y con la institucionalidad. Le pedía también, doctor Saidam, diferenciar consulta popular de referéndum. Así, en cuanto a la consulta, sabe que a la final el presidente no presentó preguntas de consulta popular. Sí, no presentó preguntas de consulta popular. Se rumora que podría presentar un nuevo pliego, ahora sí de preguntas de consulta popular. Está en su es parte de su potestad, pero sí hay que aclararle a la ciudadanía lo que es una consulta. Una consulta es algo mucho más general que un referéndum, que tiene que ver con textos normativos concretos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el presidente de la República no solamente menciona el artículo vigente, sino que propone un texto alternativo que lo reemplace. En el caso de la consulta, son ideas para legislar, son cuestiones mucho más generales, sobre cualquier asunto se puede consultar, ¿sí? Le pongo el ejemplo de la prohibición de los casinos, ¿no? Se le consultó a la ciudadanía si está de acuerdo con la prohibición de los casinos, si está de acuerdo con que se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte a un animal. Entonces, esas preguntas eran tan generales que requerían un acto posterior de implementación, ¿sí? Eso es lo que caracteriza la consulta, es algo mucho más general. En cambio, la enmienda es algo mucho más específico, ¿no? En donde se pone a consideración de la ciudadanía textos normativos concretos, inclusive acompañados de anexos, de considerandos introductorios. Entonces, y eso obviamente implica que si gana el sí, inmediatamente se reemplaza el texto vigente por el texto propuesto, en este caso por el presidente. Entonces hay una diferencia en cuanto al referéndum y la consulta. Ahora, claro, hay algunos constitucionalistas que dicen que el referéndum es finalmente un tipo de consulta, ¿no? Los dos mecanismos implican poner a consideración de la gente ciertos temas. En el caso de la consulta, insisto, mucho más general; en el caso del referéndum, algo mucho más específico. Antes de entrar a ciertos detalles que son muy importantes sobre este tema, también quisiera hacerle otra pregunta de carácter general. ¿Qué es lo que ve usted en el conjunto? ¿Hay un intento de sustentar la legitimidad, la aceptación del gobierno, que es una de las suspicacias que ha estado rondando a esto de la consulta popular? ¿O hay una sincera intención de realizar reformas necesarias para el bien común? Yo creo que se desperdicia una importante oportunidad para promover cambios profundos en la institucionalidad. Yo, por ejemplo, no veo el sentido a trasladar la competencia nominadora del Consejo a la Asamblea, lo que yo siempre he sostenido. Simplemente se trata de cambiar el escenario de los repartos, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana al Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es el gran cambio que se propone. Ya vamos a ver en qué termina este traslado de la competencia nominadora. Ver a la figura anterior, antes de la nueva Constitución, es como se lo hacía. Claro, el Congreso Nacional designaba autoridades. Estas 77 autoridades mencionadas por el presidente de la República en su propuesta, sí, eran nombradas por el Congreso Nacional. Y vaya a ver las pugnas políticas que se daban en el Congreso Nacional. En número, el Congreso era más reducido que la Asamblea Nacional que tenemos ahora. Ya se imaginarán las pugnas políticas. Si no son capaces de llegar a consensos en el ámbito legislativo, ya me imagino las pugnas políticas que protagonizarán los honorables en la Asamblea Nacional cuando justamente discutan la nominación de ciertas autoridades. Entonces, yo creo que va a ser el escenario de repartos. Los bloques legislativos se van a repartir instituciones de control y de justicia, ¿sí? Lo mismo que sucede ahora en el Consejo de Participación, solo que con mayor dificultad, porque tiene un mayor número de asambleístas que el número de consejeros. Entonces, yo no veo ahí un cambio de fondo. Y por otro lado, también creo que el presidente de la República ha propuesto algunos temas ambientales, temas ambientales y electorales, que podrían tranquilamente resolverse a través de reformas a las leyes. De hecho, la pregunta que tiene que ver con el ámbito electoral ya fue
incluida dentro de las reformas al Código de la Democracia en el año 2020. No entiendo la necesidad de esa pregunta. Las preguntas relacionadas con el ámbito ambiental yo creo que es para lograr el favor popular, ¿no? Son lo que se denomina en doctrina las preguntas ancla, ¿no? Y esto también nos pasarían también por esta misma situación las que tienen que ver con la seguridad, el hecho de que las Fuerzas Armadas pasen a apoyar a la policía. Ha habido ya varios estados de excepción que han tenido ese objetivo de que sean los militares los que salgan a las calles a apoyar el trabajo de la policía. Estas acciones en materia de seguridad también necesitaban pasar por una consulta. Sí. De hecho, en el 2015 ya se dio el primer intento. Usted recordará, estimada Rosana, que se dio ya un primer intento de incluir en la enmienda justamente este tema, ¿no? De que las Fuerzas Armadas puedan coadyuvar en las labores de seguridad, de control interno, de preservación del orden público, que es una labor propia de la policía, ¿sí? Pero lo que no ha tenido en cuenta el proponente, en este caso el presidente de la República, son los estándares internacionales. Usted puede revisar un cuadernillo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están citados justamente algunos casos, y usted va a ver que la Corte Interamericana, especialmente en el caso Montero Aranguren versus Venezuela, una sentencia del año 2006, hace ya varios años, la Corte Interamericana en la sentencia del caso Zambrano Vélez versus Ecuador ya advirtió que la intervención de las Fuerzas Armadas tiene que ser excepcional, es decir, no se tiene que normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno, ¿no? Ha dicho que es para combatir el crimen organizado, que es insuficiente el despliegue policial. Bueno, ¿por qué no dota a la policía de más elementos policiales? ¿Por qué no dota a la policía de más digamos, de equipamiento? ¿Por qué no la entrena más? ¿Por qué no fortalece ¿por qué no fortalecer la policía en lugar de desviar a las Fuerzas Armadas de su misión específica, ¿no? Que es proteger la integridad territorial, la soberanía territorial, proteger la independencia política del Estado? Esos son entrenados para ello. No me parece adecuado que normalmente participen las Fuerzas Armadas cuando su intervención por estándar interamericano de derechos humanos debe ser excepcional. Lo ha dicho la Corte Interamericana en varias sentencias que parece no han sido tenidas en cuenta por los asesores del presidente Lasso, que en este caso proponen algo que creen que podría disminuir los índices de criminalidad. Yo creo que puede enfrentarnos a problemas. ¿Qué es lo que ha pasado en otros casos? Que las Fuerzas Armadas, como no reciben el entrenamiento adecuado, al participar en estas acciones propias de la policía, pueden cometer ciertos excesos, ¿sí? Esos excesos nos pueden comprometer nuestra responsabilidad internacional ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después tenemos que pagar todos indemnizaciones compensatorias a favor de los familiares de los delincuentes. Entonces hay que tener sumo cuidado con la preservación del orden público. Creo que es una labor propia de la policía. Está bien que en un estado de excepción, en circunstancias excepcionales, participen las Fuerzas Armadas, coadyuvando en esa tarea, pero que no se normalice la intervención de las Fuerzas Armadas sin el entrenamiento adecuado para ello. De las 8 preguntas, doctor Saidán, ¿cuáles considera usted corren ese riesgo de en realidad ser reformas o de ser consideradas como reformas por la Corte Constitucional y en definitiva no pasar ese filtro? Y también la siguiente pregunta sería, en caso de suceder esto, ¿tiene la oportunidad el presidente de modificar las preguntas? Sí, puede modificarlas. Habría sido mejor que socialice primero el proyecto, se asesore mejor, ponga en consideración de la gente las preguntas para que inclusive pueda ser receptivo con los cambios que se pueden plantear desde el punto de vista jurídico o por las demandas sociales, ¿no? Mire, por ejemplo, el tema de la fiscalía. A mí me parece muy lamentable, un error político tremendo del presidente Lasso, no haber conversado con la fiscal general antes de plantear una pregunta que le atañe a la institución, ¿sí? Eso de crear un consejo fiscal fue mal visto por la fiscal general, que emitió un comunicado el día de ayer diciendo que ella no está de acuerdo con un consejo fiscal de 7 integrantes.
¿sí? Que de algún modo menoscabe la autonomía que él está buscando. De hecho, ya en un dictamen, me parece que es el número 8, el 4 o el 8 del 2019, la Corte Constitucional ya se pronunció y dijo que para sacar a la Fiscalía de la función judicial y darle más autonomía, se necesita de una reforma parcial, ¿sí? Los proponentes, los asesores, lo que han dicho, en este caso he escuchado algunos comentarios de Roberto Andrade, de Fabián Pozo, del Círculo Jurídico del Presidente de la República, de la Secretaría Jurídica, defender esa pregunta en el sentido de que no se está proponiendo lo mismo que se planteó anteriormente. En este caso no se le está sacando a la Fiscalía de la función judicial, sino se le está dando más autonomía en algo específico, en el manejo de recursos humanos, de talento humano, en cuanto al ascenso, a la sanción, a los fiscales, es lo que se dice. Pero yo creo que puede tener tropiezos esta pregunta y es una pregunta importante, ¿no? Podría haberse propuesto una reforma más profunda a lo que tiene que ver con la Fiscalía, ¿sí? A través del mecanismo que corresponde, que es la reforma parcial, ¿no? Es necesario darle autonomía a la Fiscalía, pero creo que en este caso se equivocó el proponente al plantearlo a través de una enmienda. El caso de la extradición es distinto. Sabe que hay colegas constitucionalistas que ponen reparos a esa pregunta. Yo estoy de acuerdo con esa pregunta. Me parece correcto que el presidente de la República haya propuesto que proceda a la extradición de ciertos ecuatorianos en ciertos casos de determinados delitos. Tal vez le falta un poco más de precisión en la especificación de los delitos, pero me parece que no se trata de regresión de derechos. No es un derecho de los ecuatorianos el no ser extraditados. Es un instituto regulado por el derecho internacional, así que no veo ningún problema que haya una excepción a la regla. Se mantiene la prohibición de extraditar a ecuatorianos, pero en ciertos casos se podría permitir. Me parece muy válido que especialmente a narcotraficantes, a personas vinculadas con el crimen organizado, se les extradite. Yo no veo ninguna regresión de derechos en ese sentido y yo creo que esa pregunta va a pasar. ¿Cómo ve usted estas dos preguntas que ha señalado? Podrían ser preguntas ancla, estas relacionadas con el medio ambiente. Habida cuenta de que posiblemente también el mismo día se estará presentando otra pregunta por cuerda separada, que es sobre la explotación de Elías Suní. ¿Qué significan esas preguntas 7 y 8? ¿En qué modificarán la normativa? Yo creo que es una hábil maniobra del grupo asesor del presidente Lasso para justamente lograr el favor popular, especialmente lograr el voto de los jóvenes, ¿no? Que generalmente se identifican con la causa ambiental. Justamente la propuesta de Elías Unidos va en ese sentido conservacionista, y yo creo que estas dos preguntas que tienen que ver con el ámbito ambiental, lejos de evidenciar una preocupación del presidente en relación a los temas ambientales, lo que podrían haber derivado es en una propuesta legislativa, ¿no? Tranquilamente se podría haber propuesto eso como una reforma al Código Orgánico del Ambiente. No hay necesidad de proponer algo que no está regulado en la Constitución. No entiendo en dónde está el cambio constitucional, si esto está regulado en el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Entonces, por eso es importante que el presidente se asesore bien, que el presidente sepa que en estos casos lo que procede es, por ejemplo, un proyecto de ley presentado en la Asamblea o un referéndum legislativo, que no es lo mismo que un referéndum constitucional. El referéndum legislativo es poner a consideración de la gente textos normativos concretos relacionados con las leyes. En este caso, él está proponiendo cambios constitucionales. ¿Qué tiene de constitucional estos dos temas ambientales? Yo realmente no veo la relevancia constitucional de ese tema, que, insisto, es relevante, pero está regulado en la ley, no requería cambios constitucionales. Las preguntas 4 a las 6, que el gobierno las presenta como enmiendas para fortalecer la democracia, usted ha señalado, si no lo entendimos mal, que podrían ser complementadas con otras preguntas, de que eso se rumora. Sí, bueno, respecto a reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, hay que tener un poco de cuidado, y sobre todo porque en la Corte Constitucional renovada está alguien con formación en ciencia política, Richard Ortiz, que es un buen
experto en ciencia política, ¿no? Él tiene un doctorado inclusive. En teoría de la democracia, ¿sí? El tamaño de las asambleas es proporcional al tamaño de la población, ¿sí? Por lo tanto, creo yo que en este caso puede enfrentar tropiezos en la Corte Constitucional si se hace análisis, ¿no? La asamblea debería ser de 137, debería ser más numerosa desde el punto de vista de la representatividad, ¿sí? En función del tamaño de la población, que como usted sabe va creciendo de acuerdo a los últimos censos poblacionales que se pueden realizar. Entonces yo creo que debería incrementarse. Sin embargo, yo creo que el enfoque tenía que estar en la calidad de los asambleístas, ¿sí? Yo creo que insistir en el tema de los requisitos, a pesar de que no pasó la propuesta de Pablo Dávila y del Comité de Institucionalidad Democrática, que en su momento presentaron una propuesta para exigir más requisitos, inclusive para convertir al sistema legislativo en bicameral, creo que se podía haber intentado probar suerte, porque no se olvide que tenemos una corte renovada y puede ser que el criterio de la anterior corte ya no se siga en la actual. Podía haber planteado más requisitos, porque definitivamente la calidad de los asambleístas es el problema, ese perfil que tienen, gente improvisada, que solamente tiene popularidad, llegó a ganar la elección solamente porque fueron conocidos por el electorado, y no precisamente por sus capacidades, aptitudes, por su formación, experiencia en el campo legislativo. Entonces yo creo que para mejorar la calidad de las leyes, se necesita mejorar la calidad de los asambleístas. El tema del número es irrelevante. Finalmente, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que sume usted el número de asambleístas que tendríamos si se aprueba la iniciativa de Lazo, y va a llegar más o menos a un número de 126. ¿Dónde está el beneficio? Reducir de 137 a 126 no representa tampoco algo significativo. Entonces la gente seguro va a difundir este dato y posiblemente no tenga el favor popular, o sea, vea que no representa un cambio profundo en la institucionalidad el reducir tampoco, ¿no? En 10 asambleístas lo que tenemos ahora. Ahora, ¿qué incidencia podrían tener estas preguntas en dos puntos claves que se han vuelto críticos en el Ecuador: la institucionalidad y la gobernabilidad? Sí, claro, definitivamente el tener asambleas más pequeñas facilita los consensos, ¿no? El proceso de formación de la ley sería menos complejo. El tener un número tan numeroso de asambleístas, desde el punto de vista de la complejidad del proceso de formación de la ley, sí representa un inconveniente, ¿sí? Si es que esa fue lo que motivó al presidente a plantear esa enmienda, se podría pensar en que podría resultar beneficioso en que existan menos asambleístas para que exista, digamos, más agilidad en la tramitación de las leyes. Pero yo creo que ahí no está el problema. El problema, por ejemplo, está en el sistema de partidos y movimientos políticos, Gustavo. Yo creo que el ordenamiento electoral que nos dejó el correísmo, ese es el que tiene que cambiar. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que pensar en una reforma profunda del Código de la Democracia, o por qué no pensar en un nuevo Código de la Democracia. Ese Código de la Democracia no propició un sólido sistema de partidos políticos, que es lo que necesita el Ecuador, para que exista identidad, ideología, principios en los partidos y la gente se identifique con ellos. Ahora lo que tenemos es simplemente maquinarias electorales. Mire, en eso sí le doy la razón al presidente, ¿no? Conformar un partido político en el Ecuador no es nada difícil. Hay empresas dedicadas a la venta de firmas, ¿sí? Mire, a mí me sucedió eso cuando postulé a la Corte Constitucional. Fui a obtener un certificado de apoliticismo en el Consejo Nacional Electoral, y yo, sorpresa, he estado afiliado a una organización política que ni siquiera conocía que existía, ¿sí? Entonces sí es un problema eso, pero eso se tenía que resolver a través de una reforma al Código de la Democracia. ¿Para qué plantear un cambio constitucional? Lo que tenía es que proponer una reforma electoral más profunda y no esta estética que ha presentado. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está para quedarse, así sea
con otra función, con esta especie de comisión anticorrupción que usted ha señalado. Claro, el Consejo de Participación Ciudadana, como fue diseñado en la Asamblea Constituyente de Montecristi, era la suma de competencias del Congreso Nacional de designar autoridades, más las competencias que tenía en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, ¿sí? Y súmele también la competencia de rendición de cuentas, ¿no?, que ahora ha quedado totalmente desplazada porque los consejeros están más preocupados de la designación de autoridades que pretender la rendición de cuentas de las autoridades. Entonces se quedaría simplemente con la rendición de cuentas y con la competencia de recepción de denuncias por corrupción. Realmente no tendría mucho sentido mantener un consejo de participación así, ¿no? Sería tener una burocracia que innecesaria. Como un organismo un tanto parasitario. Totalmente parasitario. Yo creo que el desenlace de esto puede ser a futuro la desaparición del Consejo de Participación, aunque lo que ha dicho la Corte Constitucional es que eso se tendría que decidir a través de una reforma parcial, ¿no? Es decir, tendría que pasar por la Asamblea Nacional, se aprueba ahí y luego se ratifica por parte del pueblo ecuatoriano. Entonces hay que analizar más a fondo. Yo creo que el problema no es el Consejo, no es quien tiene la potestad nominadora, el problema es cómo se organizan los concursos. Estén donde estén los concursos de designación de autoridades, el modo de designar autoridades es el que hay que cambiar. Yo creo, insisto, yo no veo ningún cambio profundo en trasladar la competencia de designación del Consejo a la Asamblea, si es que no se enfoca la reforma en el modo en que se van a nombrar. Algo dice la introducción a la pregunta de Lazo sobre este tema, pero yo creo que hacía falta más precisión para que justamente los políticos no metan mano en los concursos y permitan que, por ejemplo, la academia, expertos en las distintas materias del ámbito de competencia de las autoridades puedan participar. Mire, yo tuve la experiencia de participar en el concurso para designar al defensor del pueblo, ¿sí? Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de elaborar las preguntas, de tomar el examen, ¿sí? ¿Cuánto valía ese examen? Tenía un porcentaje mínimo de valoración. Lo que más valía era la comparecencia, en donde obviamente la subjetividad de los políticos que conformaban el Consejo de Participación es lo que se impuso, ¿no?, en lugar del conocimiento que se podía demostrar a través de la rendición de ese examen. Entonces, ahí está el problema, en la distribución de puntos, en la forma en la subjetividad que puede tener una comparecencia, una entrevista, en lugar de dar valor a un examen rendido, por ejemplo, en la academia, en una universidad, donde se garantice la transparencia de los concursos. Ahí hay que poner atención, no tanto en el órgano nominador, sino en la forma como se organizan los concursos. Si es que se aprobara eventualmente la pregunta 6, ¿perdería aún más sentido, más razón de existir la Secretaría Anticorrupción? Sí, podría ser, aunque yo también creo que es una institución innecesaria, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de ver lo que hacía la Secretaría Anticorrupción en la época de Correa. Hemos visto también en qué está enfocada esta Secretaría. O sea, el realizar diagnósticos de la corrupción no sirve de nada. Yo creo que hay que reforzar la transparencia, ¿sí?, los controles, pero con la institucionalidad que ya tenemos. ¿Para qué seguir creando instituciones, duplicando competencias? Puede ser que la Secretaría de Anticorrupción de algún modo pueda suplir al Consejo de Participación, pero recuerda a quién pertenece a la Secretaría, ¿no? A la función ejecutiva, que va a ser la controlada. Entonces yo creo que hay que asegurar la independencia, la autonomía de cualquier institución que se encargue de temas relacionados con la corrupción. El tener una secretaría adscrita a la presidencia, a mi criterio, no sirve de nada. Difícilmente van a observar la mala actuación de funcionarios de la propia función ejecutiva a la que pertenece la Secretaría.
Y hablando de ausencias en esta consulta, ¿qué le parece a usted esa omisión total a uno de los más graves problemas que está afectando al país, el problema de la salud pública? El problema, mire, por ejemplo, me llama la atención que en esta consulta no figure alguna pregunta relacionada con la salud pública, ¿no? Me habría gustado ver alguna relacionada con un tema tan importante desde el punto de vista social como es la salud pública. Yo veo que hay mucho compromiso, mucho diagnóstico, poca acción del Ejecutivo. Entonces, si hace falta que el presidente de la República delegue. Yo creo que tiene un vicepresidente de la República con experiencia en salud pública. Obviamente él fue un líder de un hospital privado, pero también tengo entendido que tiene estudios de salud pública que podrían servirle para proponer cambios profundos en lo que tiene que ver con la salud pública. La infraestructura necesita cambios, hay que dotar de insumos médicos, hay que respetar a los médicos, no maltratarlos como se lo ha hecho. Mire que hasta ahora está pendiente la reclasificación de puestos de algunos médicos y enfermeras. Están pendientes también nombramientos en el sistema integral de salud pública. No se han puesto al día en las deudas que se tiene, por ejemplo, con Solca. Personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad no reciben sus tratamientos oportunamente. Yo creo que ahí está una de las prioridades de la gestión pública que debería asumir el presidente de la República, y no se ven resultados hasta ahora a pesar de los anuncios. Ojalá que hayan concreciones en este ámbito tan sensible como es la salud pública. Para finalizar, doctor Saidán, se han hecho muchos juicios de valor sobre el gobierno, ha recibido muy fuertes críticas por la falta de operadores políticos sagaces que le tienen en dificultades y en una situación muy compleja al gobierno. ¿Cómo califica usted a los asesores del gobierno en materia jurídica? Sí, yo creo que el déficit del gobierno está en la operación política y en la asesoría jurídica, definitivamente. Yo creo que la inexperiencia, yo no discuto la capacidad que tenga, por ejemplo, Fabián Pozo. Fabián Pozo es un gran abogado en derecho privado, La inexperiencia en el derecho público le ha pasado varias facturas. Mire, solamente por citar un ejemplo en este proyecto, 470 páginas. 470 páginas, ¿era necesario? Sí, era necesario. Yo lo hice. Y inútil el llenar el pensar que la propuesta de consulta o de referéndum es en este caso un tratado de derecho constitucional, no, de ninguna manera. Y mire lo que pasa en un documento tan voluminoso, se le pasan faltas ortográficas. Por ahí hablan de tasas con Z de homicidios, odor ortográfico que se le pasó al doctor Fabián Pozo, justamente por lo voluminoso que es el documento, ¿no? Entonces yo creo que le falta experiencia. Fabián Pozo, sí, yo no dudo de que tendrá las mejores intenciones, pero la inexperiencia le está pasando factura. Está rodeado de un equipo de abogados inexpertos en el ámbito público, ¿sí? Que pueden ser muy buenos en otros campos, pero en el campo público tiene otras dinámicas, ¿no? Y en la operación política, el presidente no ha logrado tener un buen asesor, un buen ministro que tienda puentes con la Asamblea Nacional. Miren que la relación con la Asamblea Nacional sigue tensa, no logran coordinar acciones a pesar de la supuesta apertura demostrada por Saquicela, pero en todo caso creo que podría fluir más el proceso de formación de la ley, se podrían canalizar las iniciativas del gobierno en la Asamblea Nacional si es que tuvieran mejores operadores políticos que no ofrezcan cargos, que no ofrezcan prebendas, que no ofrezcan cuestiones ilícitas, sino que lleguen a consensos con el fin de que se destraben los proyectos de ley que están empolvándose en la Asamblea Nacional, justamente por esa falta de dinamismo que tiene la Asamblea. Obviamente el presidente ha sido condenado al inmovilismo
también por estrategias políticas absolutamente condenables del correísmo, ¿sí? Que no le interesa que al gobierno le vaya bien, sino simplemente torpedear la acción del Ejecutivo. Pero de todas maneras hay otros actores políticos con los que se podría conversar. Yo creo que con Pachacuti, con la Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano, podría llegar a consenso del presidente de la República y destrabar la inacción legislativa, ¿no? Ojalá que el presidente pueda reforzar ese frente político, porque es un frente muy importante que está muy mal representado, ¿no? Los asesores dejan mucho que desear en ese campo. Bien, muchas gracias, doctor Saidán, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, estimada Rosana, estimado Gustavo. Siempre un gusto dialogar con ustedes. Declaraciones del doctor Salim Saidán, experto en Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Ecuador.